El mensaje de hoy día, lo que quiero compartir, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es recordar, hermanos, recordar un poco el mensaje original de nuestro Señor, el comienzo del Evangelio, eh, la, el regalo maravilloso que nuestro Señor Jesús ha hecho a nosotros. ¿Por qué este mensaje? Porque el día de ayer, 31 de octubre, se estaba celebrando un día muy especial, que era el día de la Reforma, ¿verdad? El día de la Iglesia Evangélica de la Reforma. Entonces es bueno recordar, es bueno traer a la memoria, tener presente lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Este es un mensaje permanente, presente, que tenemos que estar siempre diciendo gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Entonces les voy a invitar a que veamos lo que dice la palabra del Señor, nuestra posición. Cuando hablo de posición, ¿en qué condición estábamos antes con el Señor? ¿Qué posición teníamos nosotros frente a Dios? Entonces, eso quiero que veamos. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? ¿Y en qué posición nos ha dejado? Repito, la posición que teníamos antes de Cristo y la posición que tenemos hoy con Cristo. ¿Amén? Hermanos, la pregunta es, ¿por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos, verdad? Esa es la instrucción a este tema. ¿Por qué somos salvos? ¿Ah? ¿Por qué somos salvos? Hermanos, la verdad es que estábamos lejos. Repito la palabra, estábamos, pasado, estamos lejos y destituidos de la presencia de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23, un versículo que usted se lo sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria. Estábamos lejos. No tenían posibilidad. Esa era la posición antigua. Yo quiero que esto recalcarlo, hermanos, para todos los que están oyendo. Una posición antigua. Por cuanto todos pecaron, estaban todos destituidos, lejos de la gloria, lejos de la presencia del Señor. Pero mi Dios, en su amor y misericordia, a Pablo, al apóstol Pablo, le reveló las doctrinas de la salvación. Hermano, el camino, la doctrina de la salvación. Y en este Romanos 3:23, Pablo habla de la posición antigua que teníamos y la reafirma. Ahí en Efesios, el capítulo 2, el verso 12, reafirma la posición antigua que teníamos. Pablo es una persona especial en las manos de Dios. Dios le reveló, le mostró esta doctrina maravillosa que pudo aclararla. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados, estamos lejos de la ciudadanía, dice, de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la posición que teníamos antes, lejos de Dios, sin ninguna posibilidad, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la condición que teníamos, repito, antes, sin Cristo. Quiero que esto, hermano, lo tenga claro. Sin Cristo, esa era nuestra posición, hermanos, que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero todo esto cambió, todo esto, hermanos, vino a ser una esperanza maravillosa para nosotros. Vino a nuestro Dios en la eternidad, preparó un proyecto maravilloso para nosotros. Y aparece ahí, la Biblia nos muestra en Juan 3:16, el corazón de Dios y el corazón de la Biblia. Dios proveyó la posibilidad de que fuésemos salvos, que nos acercáramos a Él. Y este verso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que dice, todo. ¿Me escucha, hermano? Para que todo, sin excepción de personas, todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este maravilloso versículo, hermano, encierra el corazón de Dios. Dios permitió que su Hijo Jesús viniese a tomar figura humana,
Acuérdense lo que dice en Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Que Jesús no tuvo cosa como que aferrarse. Yo era Dios, yo era igual a ti, Padre. Me despojé y vine a tomar figura humana y el ser obediente hasta la muerte. Él dijo todo eso por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo, repito, todo, hermano. Yo quiero que seamos generosos en esto. Hermano, yo quiero que usted sea generoso. Aquí Dios no hace excepción de persona. Dice que a todo. El único requisito que hay es que cree. Todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el mensaje. Este es el corazón de Dios llevado a lo que es evangelio. Esta es la gran noticia. Cuando decimos evangelio, la grata nueva de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Solamente hay que creer y dice la Biblia, tendremos vida eterna. Hermanos, ¿qué se necesita para ser salvo? Dice la Biblia, solamente creer. Solamente creer. Todo aquel que cree será salvo. La salvación a este mundo, hermanos, vino solo por creer en el Señor Jesús. Esto me gustaría mucho que usted lo predicara, gracias, que usted lo predicara. Me gustaría mucho que usted lo tuviera presente. Todo aquel que cree, todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es salvo y nada más. Nada más. La Biblia no pone más condición. Todo aquel que cree es salvo. Pero aquí viene, hermano, el mensaje que quiero el día de hoy hacer resaltar por lo del día 31 de octubre. Pero este maravilloso mensaje, esta gran noticia, así entre comillas, se había perdido. ¿Sí? Sí, hermano. El ser salvo así solamente por creer, solamente por recibir a Jesús, esta gran noticia, este gran mensaje, se había perdido, se había extraviado. Usted me dirá, ¿cómo se extravió, pastor? Hermanos, los evangelios siempre han existido, siempre han estado desde la venida del Señor Jesús. Pero los hombres, escúchame bien, los hombres, yo voy a decir solamente hombres, no mujeres. Aquí dejamos fuera a las mujeres, porque no son responsables de esto. Los hombres manipularon, escúchame bien, manipularon la palabra del Señor, el mensaje auténtico, la palabra del Señor fue manipulada, hermano, por los hombres de la época del 1000 en adelante, año 1000 en adelante, y el mensaje fue, hermanos, llevado a una forma totalmente errónea. El mensaje ya, los perdón de los pecados ya no se recibía por creer en Jesús, sino que comenzó ese famoso tiempo de las indulgencias, donde había que pagar por el perdón de pecado. Cuando digo que esto se había perdido, me refiero a la creencia de la salvación por medio de la fe. Porque esto, hermanos, se anuló y se vendía la salvación, se vendía el perdón de los pecados por las indulgencias. Hace un par de semanas atrás, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, presentaron una forma muy hermosa, hermanos, los pasos que hubo para las reformas. ¿Se acuerdan? La reforma de Martín Lutero, aquella que fue ocurrida en el año 1517, un día 31 de octubre. Nuestros jóvenes nos presentaron, hermanos, en una forma muy didáctica, con fotos, con todo, el proceso de estos trabajos, de esto que Martín Lutero presentó cuando clavó en las puertas de la iglesia las 95 tesis que llevaron al nacimiento, hermanos, de la iglesia protestante. Martín Lutero era un monje, era un cura, y le fue revelado por misericordia, porque fue valiente. Hermano, ¿por qué fue valiente? Hermano, le fue revelado y leyó la palabra como usted la está leyendo el día de hoy. Y entendió que, hermanos, el perdón de pecados viene por creer en Jesús, por recibir a Jesús. Y se rebeló contra la Iglesia Católica, hermanos, y entre otras muchas de las 95 tesis, la más destacada fue esta, que el perdón de pecados se obtiene solamente por creer y recibir a Jesús en el corazón. Esto llevó, repito, al nacimiento de la iglesia protestante, hermanos, a través de todo el mundo. Nació la iglesia
protestante, que hoy día le decimos iglesia evangélica, nació a causa, hermano, de esta protesta, de esta reforma que este hombre presentó, que la salvación no se obtiene pagando dinero o haciendo alguna cosa, una penitencia, sino solamente por decir: yo creo que Jesús en la cruz murió por mis pecados y en la cruz los pagó. Hermanos, esto fue lo que este hombre planteó y nació la reforma, nació la iglesia evangélica. No es bíblico, no es bíblico el pagar, hermano, por el perdón de nuestros pecados. No es bíblico. Nosotros somos salvos porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Dice amén. En la cruz Cristo pagó todos nuestros pecados. Y aquí comienza, hermano, la doctrina que nuestro Señor Jesús, en una forma tan simple, hermano, quiero que usted la lea junto conmigo y entienda que la doctrina de la salvación es tan simple, así como dice ahí Juan 3:16, la vamos a leer de nuevo. Esta es la doctrina de la salvación, no tiene más. Y luego leeremos otro versículo a continuación. Juan 3:16 dice así, el Juan 3:16 y después el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo amó, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesús, para que, repito, todo, diga conmigo todo, aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es para todo, solamente requisito creer y tendrá vida eterna. Amén. Hermanos, requisito para ser salvo, verso 17, vamos, 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. No, hermano, no lo envió para condenar. Hoy tú soy pecador, no mereces el cielo, tú te vas al infierno, has cometido muchos pecados, no soy capaz de perdonar. No, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarla al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No, la doctrina de salvación es tan simple. Jesús no vino a condenar. Mi Jesús no tiene un dedo condenándote. Has cometido este pecado, no eres digno de la salvación. No. Recuerde lo que dice ahí Juan, el apóstol. Si hubiésemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, maravilloso. Porque somos pecadores. Pero Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Y aún si seguimos cayendo en pecado, Cristo en la cruz sigue perdonándonos, sigue limpiándonos, porque dice la Biblia que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Somos salvos. La cuenta está pagada, Cristo la pagó en la cruz, ¿verdad? Dice amén. Amén, yo lo creo con todo mi corazón. Jesús no vino para condenar al mundo, lo dice clarito. No envió Dios a su Hijo para condenarlo. Entonces, hermano, hermana, tú no condenes. Saca de tu boca la palabra condenación. Ese es mundano. Ese es pecador. Aparta de tu boca eso. Porque nosotros en otro tiempo éramos igual. Pero cuando Cristo llegó a nuestro corazón, pasamos a ser de la familia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a aquel que no conoce a Cristo a que reciba este simple y tan fácil mensaje. Cristo en la cruz murió por tus pecados y te ama. Y solamente por creer vas a ser salvo. Este es el mensaje maravilloso, tan simple, tan fácil, que nosotros los evangélicos lo hemos complicado. Le pedimos a la gente conducta, le pedimos que sean así, que se vistan así, Hermanos, el Señor no pide nada de eso. No pide nada de eso. Hubo un hombre, hermanos, que entendió el mensaje y preguntó lo siguiente: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí en Hechos, el capítulo 16, el verso 30. ¿Se acuerdan cuando fue el terremoto grande y se cayeron las murallas? Y el carcelero se quería suicidar, pero al ver a los hermanos, a los hijos de Dios, ahí tranquilito cantando, estaban ahí con una guitarra. Cristo viene, estaba cantando los hermanos. Y este hombre se iba a suicidar y Pablo dijo: estamos todos aquí, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y el verso 30, el capítulo 16 de Hechos dice: ¿qué debo hacer?
para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue clara, ¿cierto? El verso 31 dice, cree en el Señor Jesús tú y serás salvo toda tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos, este es el mensaje. Cuando a una persona logramos inyectar la palabra, que llegue el mensaje, la salvación llega, hermano, no digo en forma automática, sino llega la bendición, llega la luz a aquel hogar, llega la luz del Señor a aquel hogar, y por la transformación, por la nueva vida, por el carácter nuevo que tiene aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, los demás comienzan a recibir a Jesús, comienzan a creer, porque hay una transformación en aquel que ha recibido a Cristo, y se interesan. Usted puede saber, ¿cierto?, que nunca en una casa todos se convirtieron de un pequeño chilenismo, decimos un solo paraguaso, ¿cierto?, de un solo instante, sino que creyó el papá o creyó la mamá, y de a uno fueron creyendo, empezó la bendición a llegar de a poco, a uno, y el Señor a conquistarlo, la familia. Al final fue conquistado todo el hogar, porque creyó uno, empezó a llegar la bendición, Por eso, Pablo le dijo a este hombre el carcelero, cree tú y serás salvo toda tu casa. Hermano, te invito, tarea para la casa, preocúpate de una persona, evangelizar, y la familia entera será evangelizada, porque habrá un cambio, un nuevo nacimiento, recibirá el perdón de pecado. Hermano, la bendición a su vida llegará, y esta será, hermano, compartida con todos los demás. Somos salvos, porque Cristo murió por nuestras vidas. Hermanos, quiero decir lo siguiente, escúchame bien. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por mis pecados en la cruz. Gracias, Señor, porque borraste mis pecados en la cruz. Pero noten lo que voy a decir ahora. Con mucho respeto. Gracias, Martín Lutero. Gracias, Martín Lutero, porque fuiste un hombre valiente. No tuviste temor en leer correctamente las Escrituras y enfrentarte a las autoridades que eran mucho superior a ti y revelar este mensaje maravilloso que estaba oculto y tapado por las autoridades de la época. Gracias, Martín Lutero, porque fuiste valiente. Recibiste de Dios esta claridad y la traspasaste a los demás. Y nació la iglesia protestante que hoy día, a través del mundo, presenta la palabra de Dios. Originalmente, el hombre y la mujer es salvo cuando cree y recibe a Jesús en su corazón. Hermano, por eso digo, celebramos el día 31 de octubre, el día de la Reforma, a nivel mundial. Esto no solamente en Chile, a través de todo el mundo se recuerda este día. Pero le quiero recordar lo siguiente. Nuestra iglesia también celebra, hermano, el día que por la constitución actual, ¿me escucha bien? Por la constitución actual, que no sé hasta cuándo irá a durar, después de muchas luchas en el Congreso, se nos fue asignado un día para celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas. Y el día que fue asignado fue justamente esto, el Día de la Reforma, por sugerencia de los pastores o obispos que estaban en el Congreso peleando por este día, pidieron este día, que es un día mundial de la Iglesia de la Reforma, pidieron este día. La Constitución actual, hermano, nos asigna este día. Dios nos proteja. Dios nos guarde. Amén. Que con lo que viene no se pierda este día. Amén. Pero aunque se pierda este día, somos salvos, hermano, porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Si perdimos este día, que fue ganado después de muchas luchas en el Congreso, no interesa, porque Cristo en la cruz ya pagó nuestros pecados. Amén. Amén. Lo importante es que usted lo recuerde, que es salvo, no por un día especial, sino porque Cristo cambió nuestra vida. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Amén. Nuestra declaración de fe, nuestra declaración de salvación es que somos salvos porque Cristo en la cruz pagó nuestros pecados y somos salvos por fe. Ese es el principio, la base de nuestra fe como cristianos.
No digo de nuestra iglesia, porque esta es la fe a través de todo el mundo. Amén. Que Cristo en la cruz pagó los pecados y somos salvos por fe. Hermano, quiero concluir esta palabra. Quiero terminar esta palabra y decirle que siempre es bueno traer a la memoria, recordar, hermano, lo que el Señor Jesús hizo por nuestras vidas. Pastor, es un mensaje que hemos escuchado muchas veces. Amén. Y lo voy a predicar 1000 veces más antes que me muera. Porque este mensaje es... Por ahí escuché que me quedan 1000 días. Hermano, este mensaje es la base, el principio de la creencia de la salvación. Si hay alguno que esté escuchando por ahí, algún invitado en su hogar, que no ha recibido a Jesús en su corazón y que no sabe para dónde va a ir después de muerto, cuando parte esta vida, le invito a que reciba a Jesús en su corazón, que reciba la salvación. Así es. Señor, caballero, me dirá, ¿cómo recibo la salvación? Creyendo lo siguiente: Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. La Biblia dice que envió Jesús a este mundo no para condenarlo, sino para darle vida y salvación. Amén. Si tú crees que Cristo en la cruz murió por ti para pagar tus pecados, eres salvo, porque dice que todo aquel que en él cree será salvo, ya ha recibido la salvación. Así es, Señor. Lo demás, el Señor lo hace. Amén. Es que soy vicioso, yo fumo, yo tomo, tengo estos vicios, déjalos. El Señor lo va a cambiar. Amén. El hombre no puede quitarte esos vicios, pero si el Señor llega a tu corazón, te transformará, te hará una nueva criatura. Como dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:17, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todo aquel que cree en Cristo es nueva criatura. Él cambia, Él transforma. Así. Nosotros no hacemos cambio, nosotros no operamos, no hacemos nada. El que cambia, el que transforma, el que da nueva vida es Jesús. Así que, hermanos, joven, algún varón que esté escuchando el mensaje, solamente sé salvo por creer en Jesús. Amén. Y quiero terminar con lo siguiente. El gran versículo, hermanos, apréndelo de memoria. El gran versículo, Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice lo siguiente: por gracia soy salvo por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es nuestro. Es un don. Es un regalo de Dios. Porque por gracia, hermano, soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Es un don, es un regalo. Un regalo de Dios. ¿Lo recibes? Amén. Lo recibimos, es un regalo. No hemos hecho nada. Y sellamos con el verso 9. Efesios 2, 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie diga, yo me merezco la salvación. Yo me merezco esto porque hice tal cosa. Yo me merezco porque realicé tal tarea. Yo me merezco porque subí de rodillas el cerro. Yo me merezco porque nada. No por obra, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Es un regalo, es un don de Dios. Esta es la palabra que quería compartir contigo. No tengas temor. Sé como Martín Lutero, sé valiente. Habla de la palabra del Señor. Predica sin temor, hermano, porque dile a la gente que la cuenta está pagada. Que la cuenta está pagada. Mi Cristo en la cruz pagó la cuenta. Y hoy día somos salvos, libres, porque Cristo pagó por ti y por mí. Este es el mensaje. Padre maravilloso, gracias por esta palabra. Gracias, Señor mío, porque has bendecido mi vida. Cuando en la cruz moriste, Señor, me perdonaste. Borraste todas mis rebeliones y me diste la oportunidad de ser una nueva criatura. Bendigo esta palabra en el corazón de mis hermanos. La gloria, la honra es para tu nombre. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano.